Sabés que hay un video por ahí, después me voy a dedicar a comentarlo con más calma, no nos da el tiempo hoy. En respecto al actual ministro de Economía, Gabriel Odone, yo incluso cuando lo vi me agarré un poco desprevenido, pasé con unos audios a unos amigos, pero acá hay un tema que es delicado, pero sobre todo porque se expresa mal. Hablando del idioma español, ese es un ejemplo, se podría poner ahí las declaraciones de Gabriel Odone como un ejemplo de cómo no hay que hablar en el español, o un ejemplo de el uso incorrecto del idioma. Porque él plantea, se extrae ese video que está viralizándose en redes, que se necesita el sacrificio de las jubilaciones más pobres, que los jubilados más pobres deberán sacrificarse en pos de los niños pobres. Bueno, la retórica es un desastre, un desastre. No viene al caso ahora comentarlo, pero lo que quiso decir Gabriel Odone, técnicamente lo que quiso decir, es que si se logra lo que él propone en materia presupuestal, esto es cuando venga la nueva ley presupuestal, que se formule la política económica y financiera de no indexar los salarios a la inflación, porque él está previendo, de acuerdo al panorama internacional, a esta guerra arancelaria, a préstamos internacionales con intereses más altos, ya son préstamos más costosos, ya no hay una facilidad del crédito como en esos 15 años que tuvo el Frente Amplio, él mismo lo confiesa, donde tuvieron una enorme facilidad crediticia con préstamos muy blandos a muy bajo interés y mucha disponibilidad de préstamo. Eso ahora va a ser más difícil, va a haber menos disponibilidad, pero sí van a haber préstamos que inducen al desarrollo económico. Buena política internacional ahí de Donald Trump, que plantea la vieja estrategia que se planteaba ya en en aquel Consejo de Estado de Kennedy, de comenzar una verdadera batalla cultural política protegiendo a los países subdesarrollados y emergentes de las garras del comunismo y propendiendo por la vía financiera, por la vía económica, de destinar esos recursos económicos a actividades productivas, actividades de innovación tecnológicas, científicas y ciertas orientaciones de la educación, por supuesto que en el contexto del mundo libre, una educación laica, una educación técnica, científica, académica, para que podamos convertirnos en sociedades de desarrollo. Odone manifiesta esto, está explicando que se está dando este contexto de créditos muy definidos, que va a haber disponibilidad crediticia, que va a ser importante, pero a tasas más altas, y que por lo tanto, si no se cuida todo el modelo macroeconómico, que es la política económica del Estado, bueno, se puede disparar un proceso inflacionario muy complicado. Entonces, lo que él plantea es que se desindexen, es decir, desindexar los salarios a la inflación, desacoplarlos del proceso inflacionario, eso que hacen con los consejos de salarios todo el tiempo, como ya lo habíamos explicado, es decir, indexarlos, acoplarlos a la inflación para que tengan altos emolumentos, que estén siempre acompasados a la inflación respecto a todo el volumen, la masa, digamos, económica, salarial de todos los funcionarios públicos del Estado a nivel nacional, aportando a las arcas del Frente Amplio y los respectivos partidos, como hacía las cuotas del PCNT, importantes sumas de dinero, dado que no pierden, según dicen ellos, con un pseudo tecnicismo, no pierden salario real. No existe en la economía el concepto de salario real. No hay una teoría económica que te hable de salario real. No hay un salario real. El salario es el salario que el mercado puede pagar. El salario es un factor de coste fijo, se formula en la teoría económica. El salario es para decirlo más en criollo y claro, es un factor de costo, es un costo fijo que tiene todo empresario, todo comerciante, todo empleador, y el Estado como empleador tiene un costo fijo que es su presupuesto, y ese costo fijo es la masa salarial de los funcionarios públicos que están cumpliendo, se supone, con las funciones públicas que la Constitución encomienda, confiere, mandata en toda su estructura administrativa y en su estructura de poderes
de gobierno y poderes de Estado, y así a nivel nacional como a nivel departamental, incluyendo partidas de dinero. Los gobiernos tan autónomos departamentales también reciben dinero del gobierno nacional y así también la Autónoma Universidad de la República, que se había quejado muchísimo. El que no es doctor, licenciado en economía, defraudador tributario del Estado, Rodrigo Arim, este se quejaba de que tenía poco presupuesto en la Universidad de la República. Entonces, en este sentido, Gabriel Odone plantea desagotar esa vía inflacionaria, porque si vos indexás salarios a la inflación, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, lo que estás haciendo es provocar un efecto inflacionario, es decir, provocás un efecto inflacionario por la fuerza inercial del incremento del costo fijo del salario al nivel de la inflación. A eso los comunistas le llaman recuperación del salario real, es decir, tienen esa idea atolondrada de que el salario se recupera porque está al nivel de la inflación, pero no terminan de entender que el factor de costo fijo, que es salario, va a traccionar más inflación. Tiene un efecto inercial de la inflación, dispara más inflación. Y a su vez la inflación está generada por el inmenso costo del Estado, por el gasto que el Estado tiene de acuerdo a su aparato burocrático. En su momento vamos a leer pasajes de un libro brillante de uno de los grandes teóricos de la escuela austríaca, el doctor Ludwig von Mises, en un libro que se llama La burocracia. Y ahí precisamente analiza cómo hay que tener mucho cuidado para la construcción estamentaria de un Estado. Esa burocracia no puede ser eh, inmensa, esa burocracia tiene que ser útil, tiene que ser una burocracia creada a los efectos de la utilidad y el desarrollo del Estado, y no que se convierta en una industria, como hacen los socialistas y los comunistas. Hacen de la burocracia estatal una industria, una megacorporación, introducen su sindicalismo único como corporación conegociadora con los gobiernos, que se ven obligados como gobiernos itinerantes, rehenes de esas megacorporaciones de funcionarios públicos y enquistados, ya provenientes del sindicalismo único en el Uruguay, que hoy por hoy está por ley coactivamente mandatado a ser el sindicalismo obligatorio en las negociaciones de los salarios de los funcionarios públicos, de las escalas salariales, de la organización y distribución de los funcionarios públicos, del régimen de ascensos, de ingresos y a su vez también del empleo de la herramienta de la huelga dentro de las funciones del Estado. Y a eso agregale las corporaciones empresariales en el ámbito privado que se ven obligadas por este mismo sindicalismo que está coactivamente impuesto por el Estado de acuerdo a esa ley marco del 2009. O sea, eso en sí es, digamos, un factor dinámico inflacionario. Todos esos factores o componentes son inflacionarios. Una inmensa burocracia, altos salarios, un enorme gasto del Estado a través de la masa salarial de cientos de miles de empleados públicos, empresas prebendadas al Estado que nos cobran a todos nosotros por los servicios que le brindan a los organismos del Estado, toda esa tejumbre burocrática genera un inmenso costo estatal. Fíjense que el BPS prácticamente nos gasta por año casi 10.000 millones de dólares, o 9.800 y pico de millones de dólares, cuando el Estado uruguayo, por año, el Estado en sí, requiere un costo de 19.000 y pico de millones de dólares. Y de esos 19.000 millones de dólares, casi 10.000 millones se los gasta el BPS, así, a lo bobo. La caja boba, la hija boba del Estado uruguayo, la que tanto defienden los comunistas dentro del PCNT. O'Donnell realizó anuncios de cara al presupuesto, cambios a la regla fiscal, revisión del régimen de inversiones, aumento de transferencias. Entonces, por eso decía O'Donnell que hay que sacrificar las jubilaciones. O sea, en su cabecita le resulta que es sacrificar a las jubilaciones, porque si vos indexás los salarios, si vos indexás los salarios de acuerdo al régimen presupuestal, automáticamente, según el artículo 67 de la Constitución, se acompasan a esa indexación las jubilaciones y pensiones. Porque el ajuste de las jubilaciones y pensiones se hace a través del índice medio de salarios, según los ajustes que hace el gobierno central a los funcionarios de la administración central del Uruguay, que son todos los funcionarios que integran el Poder Ejecutivo.
Pero esos funcionarios que integran el Poder Ejecutivo, además de traccionar automáticamente el ajuste de las jubilaciones y pensiones a ese nivel del incremento salarial, del ajuste salarial, también traccionan al resto de los funcionarios del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las empresas del Estado, porque está establecido así. Está establecido por ley presupuestal que les corresponde la equiparación de esos ajustes salarial a todos los funcionarios del Estado, no solo a los funcionarios de la Administración Central. Pero a su vez el artículo 67 agrega que una vez establecidos los ajustes de los salarios de la Administración Central, automáticamente se hacen en los mismos porcentajes los ajustes de jubilaciones y pensiones. Al desindexar los salarios, al no ajustarlos al proceso inflacionario, tampoco se ajustarían las jubilaciones y las pensiones. ¿Se entiende? Y a eso le llama sacrificar las pensiones y jubilaciones, que se sacrifiquen los jubilados pobres, lamentablemente, los más viejos, los que les queda menos tiempo de vida, en teoría, y en pos de los niños pobres, ayudar a la economía, y colaborar con la pobreza y tratar de lograr una mayor igualdad social. Todo ese verso, todo ese maldito verso, que siempre pone a los niños pobres, a los niños pobres. Y los niños son pobres porque se empobreció la sociedad uruguaya, porque se empobrecieron sus abuelos, sus padres, porque esta maquinaria burocrática hiperinflacionaria genera pobreza y no genera ámbitos posibles de desarrollo en la actividad privada como corresponde. El ministro dijo que el gobierno de Orsi no es un gobierno estridente. Bueno, si no es estridente el gobierno de Orsi, ya con ver y escuchar a Orsi decir ciertas cosas, ya está. Pero está todos los días. Y si tiene que estar todos los días, Dones. Si son el gobierno ahora que gobierna, tiene que estar todos los días. Es una virtud estar todos los días. Que el gobierno anterior no estaba todos los días. Resolviendo problemas que vienen de periodos anteriores. Siempre lo mismo, ¿viste? La herencia maldita, ¿no? Ahí meten la discursiva, la retórica. Tenemos que resolver. Bueno, ¿qué son los problemas de los 15 años de Frente Amplio, Dones? 15 años consecutivos, más el costoso gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo, más la costosa Udelar, que está rankeada allá abajo en el puesto 758. Bueno, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, disertó este miércoles en el Club de Golf, en una actividad muy popular todo, ¿no? En una actividad organizada por la Cámara de Comercio del Uruguay, Estados Unidos. Bueno, por suerte que está alineado a esto, ¿no? Por suerte. Allí marcó cuáles serán las prioridades y las primeras acciones de la actual administración en materia económica. Odone aseguró que el gobierno de Yamandu Orsi no será un gobierno estridente. Dijo que no es, a su vez dice que no será estridente por las características del presidente de la República. Claro, es un tipo muy sobrio, que habla muy bien, ¿viste? Un tipo muy medido, muy claro para hablar, ¿no? Pero créame que es un gobierno que todos los días, ¿viste? Trabajan todos los días los tipos. ¿Tá? Se tienen bien ganado el salario que ganan, ¿no? Pero créame que es un gobierno que todos los días no solamente está resolviendo problemas, claro, es un gobierno que no vino a gobernar, casi viene a resolver problemas de una maldita herencia que quedó del gobierno anterior y seguro que de los 15 años del otro gobierno, que quizá el gobierno anterior no pudo resolver todavía. Después de referirse a los desafíos que existen a nivel global en materia económica, política y climática, bueno, esto de política climática es un capítulo aparte. O'Donnell insistió en la idea de que estamos ante un escenario más restrictivo que años atrás. Mencionó, por ejemplo, que los costos de financiamiento para los países emergentes, ¿somos países emergentes nosotros realmente? ¿No estamos en una damajuana, 3,5 litros de vino, lija? Más bien un país decante, un país subdesarrollado, subdesarrollado, te lo repito, ¿viste? Emergente, ¿emergente a qué? Emergemos a qué, al socialismo, estamos emergiendo. Vamos hacia las cumbres del socialismo, Foro de San Pablo. Bueno, que el escenario va a ser más restrictivo. Mencionó, por ejemplo, que los costos del financiamiento para los países emergentes van a ser mayores, esencialmente porque la tasa de interés en Estados Unidos va a permanecer más elevada por mayor tiempo. No va a estar más el USAID, ojo, atente al lupo, todos los marxistas ONG que ya no van a tener la guita del USAID, la sacaron. Ahora los préstamos van a tener intereses más altos y van a ser predestinados para cierto destino. Regla fiscal, regla fiscal. Odone creo que no se va a desmarcar, a todo lo contrario, dice que hay que ajustar más lo de la regla fiscal, ser más estrictos, y por eso habla de desacoplar los salarios, porque si no Uruguay va a quedar recontrapegado en el contexto internacional. Decir, che, pero este Estado chiquito es súper gastador. Ah, pero ¿cuánto tiene de costo de Estado? 20.000 millones de dólares.
para una economía que produce ¿cuánto? 59.000 millones de dólares, con una deuda tremenda, 76% del PBI endeudado y una presión fiscal de ¿cuánto? 43, 44%, muy alto, es un país muy costoso. ¿Y quién puede vivir ahí? Y el sector privado, y es chico. ¿Y la inversión extranjera de cuánto es? Del 16%. Ah, bueno, el ministro actual dice que pretenden ir al 20%. Está bien, dirá, ¿no? Supongo yo, los economistas de la administración del gobierno de los Estados Unidos. Y sí, ese país, y yo te diría que le conviene más incluso, ¿no? Yo te diría que ese país necesita arriba de un 25 o 30% de inversión extranjera y tener un promedio de formación de capital con inversión extranjera que venga directa, inversión extranjera directa, que esté arriba de los 2.000, 3.000 millones de dólares para dinamizar esa economía que está hundida. En el ámbito privado, esa economía es prácticamente pública. Claro, ese Estado que sí tiene, fíjate, tiene empresas monopólicas, o sea, la petrolera de ese país, del Uruguay, es del Estado, pero la petrolera que hace el refinado del petróleo, es decir, que hace la gasolina, el gasoil, el querosén. Además, también es la empresa monopólica distribuidora. Ah, además tiene otras empresas satélites que le llaman subsidiarias, son 11 empresas más, que funcionan como si fueran empresas del ámbito privado, en la órbita de lo que es el derecho privado. Pueden hacer contrataciones, hacen una carrera administrativa por dentro, sin controles del Estado. Ahí no tienen controles de lo que ellos consideran es un organismo consultor, como una especie de contabilidad del Estado que se llama Tribunal de Cuentas, no, no tienen ese control. Ah, está bravo ese país, ¿no? Y supongo yo que dirán eso, ¿no? Los integrantes de los países desarrollados. Y 3,5 millones de habitantes, sí, sí, tiene un promedio de casi 400.000 empleados públicos directos, más hay también pasantías, becas, hay otro porcentaje importante, pero además hay muchas empresas que trabajan agarradas del Estado, son como empresas parásito del Estado, porque si el Estado no fuera su cliente no podrían subsistir, no son sustentables. Claro, está complicado. El gobierno se propone en esta dirección incrementar el nivel de inversión privada. O'Donnell sostuvo que hoy Uruguay tiene niveles de inversión del orden del 16% del Producto Bruto Interno, necesita llegar al 20% para crecer a tasas del 2% anual, por lo menos, ¿viste? Una miseria, 2% anual. Esto supone un nivel de inversión anual privada, de 12.000 millones de dólares. ¡Pah! 12.000. En el gobierno anterior se llegó a un promedio de 2.000 millones de dólares por año. En los gobiernos de Frente Amplio, por año, 15 años de gobierno, durante cada año, 364, 400 millones. No superaron los 600 millones de dólares por año. Yo no sé cómo va a ser Odone con todo este panorama. 12.000 millones de dólares por año. El ministro mencionó que en años en los que hubo grandes proyectos de inversión, como las plantas de celulosa, sí, pero eso fueron, Odones, fueron proyectos muy estacionarios, muy puntuales, inversiones que fueron esas y ya está, como las plantas de celulosa, se invirtieron 4.000 millones de dólares. Pero fíjate vos que en el gobierno anterior, año 2022, 2023, 2024, por año, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Tenemos además fondos de inversión que capitalizan globalmente en el Uruguay 26.000 millones de dólares que el PIS-NT se los quería sacar y llevarlos para el BPS, Odone. No sé ahí qué vas a arreglar con ellos en el presupuesto. ¿Van a seguir embromando dentro de la ley presupuestal con revisar el sistema de la capitalización de los ahorros? ¿Revisar el sistema de los fondos de inversión? ¿O vas a ponerte firme con la protección de los capitales, proteger el derecho de propiedad privada, la seguridad jurídica de la propiedad privada y generar confianza en los mercados internacionales en este contexto evidentemente más difícil?